Buenas noches a todas y todos. Les saluda Carolina Soto Gutiérrez, dándoles con gusto la bienvenida a Sonora en la Hora Nacional. Hoy les presentaremos una charla sobre el inicio de la exposición Historia del Arte de los Títeres en Sonora. Amigas, amigos, estamos llegando al segmento de la entrevista y bueno, tenemos una ocasión sumamente especial porque hay un evento sumamente especial en Hermosillo y es que tenemos la historia de los títeres presentes y podemos todos y todas ser testigos de ella. Queremos agradecer mucho a Jaime Florentino que nos está visitando en esta ocasión. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por este maravilloso espacio. También agradecemos mucho a Carmina Never Navarro, que es la primera vez que nos acompaña. Esperemos que sea la primera de muchas. Bienvenida, Carmina. Muchísimas gracias, mucho gusto. Y bueno, las muy conocidas, polifacéticas y famosas, Sarina Pedrosa. ¿Cómo estás, Sarina? Muy bien, muchas gracias, Alonso. Y Aline Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las hormigas quinceañeras. Sí. Que están cumpliendo algo de lo que se habían propuesto para hacer en este año 2026 y es precisamente una muestra de la historia de los títeres en Sonora. Aline, platícanos. Estamos muy emocionadas porque en días pasados tuvimos esta inauguración de la historia del arte de los títeres en Sonora, una exposición museográfica que venimos ya cargando con anécdotas, objetos, títeres y digamos una investigación de 10 años para llegar a este momento. Pues como comentábamos a Sarina, que tengo la ligera sospecha que fue quien encabezó esta investigación. Sí, bueno, las dos, ambas. Ajá. Cuando iniciamos, sí nos encargamos de buscar, pues hacer una buena herramienta de investigación para poder aplicarla, para poder segmentar, para poder delimitar y que fuera una investigación lo más limpia posible, ¿no? Y lo más entregable posible también y que días anteriores en la inauguración pues se pudo ver materializada, ¿no? Y bueno, dije Sarina porque es quien veo que tiene un mayor rigor metodológico en cuanto a la investigación por tu perfil profesional, ¿no? Sí. Tu perfil profesional secundario, porque el principal es titiritera, ¿no? Sí, antes era al revés, ¿verdad? Pero ahora sí. Y bueno, parte de esta exposición, no que esté en exhibición, sino que pues tiene una parte muy importante también de esta historia, lo es sin duda alguna Jaime Florentino. Jaime, platícanos esta participación dentro de esta muestra tan importante. Bueno, me parece muy importante la labor que está realizando la hormiga porque cuando se hace historia y no se escribe, se pierde. Precisamente, por ejemplo, Popo Némer, mucha gente no lo había escuchado. Quizá en su generación, porque él fue muy famoso en su tiempo. Pero si no se escribe, si no se divulga como lo está haciendo la hormiga, se pierde. Su servidor cuando inició en 1998, en el año 2000, poco se escuchaba de títeres también. Se hacía de una manera amateur, considero yo. Pero bueno, empezamos a profesionalizar el arte de los títeres, a salir a otras entidades federativas, al extranjero. Pero igual, si yo tengo 28 años en esto y sigo haciendo títeres y más títeres, van a pasar las generaciones y no va a quedar en el olvido, casi estoy seguro. Pero ellas están registrando todo esto. Lo están llevando a una exhibición de títeres, a una exposición de títeres en un lugar muy importante como es el Musas. Entonces, todos estos registros ayudan a que otras generaciones valoren, revaloricen el arte de los títeres. Entonces, esa labor es muy importante. Y bueno, una joya que han encontrado en este universo es sin duda alguna lo que hasta este momento es el origen, ¿no? Del, quisiera decir, tititerismo. ¿Cómo sería? El arte de los títeres. El arte de los títeres. Sí, porque el otro se escucha así como medio tenebroso, ¿no? El arte de los títeres en Sonora y precisamente, bueno, en la parte norte de México, ¿no? Totalmente. Y con ese motivo queremos agradecer mucho a la heredera de esta bella arte que es la de los títeres, Carmina Never Navarro, Popo Nemer, tu abuelo, Popito Nemer, tu padre. Platícanos acerca de cómo fue este inicio. Primero que nada, de lo que usted comenta de que encontraron el tesoro, ¿no? Más bien nosotros encontramos el tesoro en la hormiga porque
Para nosotros como familia era algo que nos provocaba mucha nostalgia, ¿no? Tener pues todo lo que conservaba mi papá de mi abuelo. Era muy difícil para nosotros abrir la maleta de donde estaba el Johnny, donde estaba el chinito. Y todos los recuerdos porque conservaba mucha historia y mi abuelo que no conocíamos tampoco porque para mi papá era sagrado, ¿no? Las fotografías, todo el recorrido de mi abuelo y lo cuidaba como un tesoro, ¿no? Pues por azares del destino nos hizo coincidir. De hecho, Florentino fue el que vio una publicación y les comentó a ellas, nos pusimos en contacto. Curiosamente, era el día que cumplía años mi abuelo cuando tenía vida. Eh, todos los hilos conectaron. Creo que el abuelo nos usó de títeres a nosotros. Él manejó los hilos para que coincidiéramos y para que también la historia de mi papá junto con la de él se diera a conocer. Y hablando de hilos, platícanos cuáles eran los personajes que él tenía, cómo realizaba. Él y tu papá, ambos, ¿no? Iniciaron en Cananea, Sonora. Sí, inició en Cananea, Sonora, por allá en el 48, el año que nació mi papá, fue cuando mi abuelo comenzó a visualizarse como, él era artista, le gustaba cantar y le gustaba hacer presentaciones con niños y todo, pero como que se visualizó en eso y él fabricó un muñeco que se llamaba Don Prócoro. Él lo hizo cuentan los primos que con acetatos los quemaba y empezó a darle forma a Don Prócoro y con ese fue con el que empezó, luego hizo a Doña Lencha y Don Lencho y después ya pues al Johnny Charrascas que era el que traía para todas partes. Al Johnny lo adaptó. Tenía muchas curiosidades el Johnny. Fumaba, hablaba por teléfono. Era un personaje que era más burlesco, era el Johnny. Y el Chinito, pues, era de una personalidad muy tierna, muy linda y pues convivía con los dos. También había otro que se llamaba Doña Lencha, que era una calaca. De hecho, pues ahí va a estar en fotos. Están las fotos, ahí ese registro. Bueno, ya es difícil un poco hablar de la existencia de estos muñecos por el material con el que estaban hechos, ¿no? Sí, el Johnny y el Chinito están muy bien conservados. Mi papá también los usó bastante tiempo, los cuidaba muchísimo, nadie podíamos tocarlos. De hecho, yo los tenía pavor porque como ver un muñeco hablando, ¿no? Era así, desde niña salía corriendo, pero siempre estuvieron ahí como parte de la familia. Fíjate, y ahora tantos muñecos que hablamos. Esa es otra historia. Pero ese es muy interesante y qué bueno que han realizado esto y que lo están llevando a una exposición. ¿Dónde podemos ver? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta cuándo podemos ir? Bueno, hay que aprovechar estas vacaciones, ¿no? Platíquenos acerca de la exposición. La exposición museográfica está en Musas, en el Museo de Arte de Sonora. Va a estar hasta el 20 de agosto. Los domingos la entrada es gratuita. Estamos teniendo paseos guiados, visitas guiadas los domingos. Toda esa información la pueden encontrar en la página de La Hormiga Títeres, en todas las redes sociales. Y de verdad que no se pierdan de este recorrido, que abracemos la memoria colectiva, la identidad sonorense, que la historia de los títeres también es nuestra historia y que eso es lo más importante, ¿no? Reconocer el camino y hacer justicia a nuestro presente, ¿no? Porque no andamos sobre nada, sino sobre gigantes siempre y sobre caminos ya labrados. Y bueno, tener aquí a Carmina y sus historias, yo creo que como sonorenses, hermosillenses, nos vamos a poder sentir identificados con la infancia. Entonces, en el Museo de Arte de Sonora, Sí, o sea, en Musas, Musas, ajá, en la sala B, en el segundo piso, Sala hasta B, el 20 de agosto. y tenemos esta oportunidad de lunes a sábado. Hay oportunidad de ir, tiene un ¿Tiene un costo, costo? es un costo módico, pero es un Módico, sí. costo la entrada al museo, pero los domingos es gratuito Así y es. con todo y visita guiada. Y visita guiada y puede revisar qué fechas vamos a tener visita guiada para que puedan asistir y acompañarnos y conocer un poquito más, porque no es lo mismo ir a ver la exposición en solitario, leer la historia, pero ya con la visita guiada pues vamos a tener algunos datos, identificar la evolución de los títeres, como las técnicas que se utilizaron a lo largo de los años, algunas otras anécdotas que no están incluidas dentro de las
fichas en las cédulas que están expuestas, pero que con mucho gusto les vamos a compartir ya en tono personal a quienes vayan a estas visitas guiadas. Perfecto. ¿Qué vamos a encontrar aparte del Tricitítere de Jaime Florentino? ¿Qué vamos a tener ahí? Sí, esta exposición es muy importante porque las referencias que la generalidad de las personas tienen es el de funda o guante, el guiñol, ¿verdad? Títeres, ay, el guiñol. Y aquí van a encontrar muchas técnicas, como son marionetas. Las marionetas son títeres, pero se llaman marionetas porque llevan hilos. Ujú. Van a encontrar una mojiganga, que es un títere también muy grande que hizo la hormiga. Ahí lo van a ver. Van a ver una caja lambe o misteriosa que está sobre un triciclo, una bicicleta. Ahí van a poder aplazarle un foquito, se enciende una luz y se asoman y van a ver el escenario. Es muy mágico, eso ha llamado mucho la atención. Van a encontrar de funda o guante, títeres de mesa o de manipulación directa, que se deriva de una técnica japonesa que se llama bunraku. Y así van a ver diferentes técnicas. El ventríloco, los ventrílocos que trabajaba Oponemer. Y así entonces hay una gran variedad y eso enriquece mucho la exposición. Ojalá lleven a los niños, a los adultos les llama mucho la atención, Sí. a la gente mayor, adultos mayores, a todas las edades. Entonces ahí los vamos a esperar. Claro, pues, es un mundo mágico. Y ahorita que están de moda, vemos, por ejemplo, los 32 minutos, las mojigangas las encontramos de repente en el FAOT, en Sí. algunos otros lugares, pero verlos todos juntos, pues, y conocer esas diferencias, ¿no? Porque, bueno, para nosotros títeres no conocemos la diferencia y las características de cada uno, pero todos ellos tienen su sentido, su lugar, a qué espacios pueden acudir, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita ya cualquier paso, bueno, aparte porque está el hormigamóvil, ¿no? Yo no estoy cambiando de nombre, le estoy poniendo nombre a todo. Carromato. El carromato. Ok. Yo lo que quiero saber es si tendremos oportunidad en algún momento de la historia de ver a Popita Nemer. ¿Alguien siguió Yo la creo que no. tradición? Yo creo que no, porque es que es muy difícil la técnica. Mi papá sí nos quería enseñar y yo tengo 2 hermanas y a todas nos ponía a ver a cuál teníamos el don, ¿no? Pero ni de cantar, porque pues él cantaba mucho, tenía muy bonita voz con el muñeco. Pero es que hay que sostener el aire con el estómago, sostener al muñeco, hacer lo que gesticule, es muy difícil. Entonces nosotros Y no mover la boca. y aparte no me daba la boca, a mi Aparte. papá no se le notaba nada, mi abuelo no lo conocí, pero dicen que era muy bueno. No. Y pues no, yo creo que no, tal vez a ver los nietos, a ver si alguno sale ahí con el don, porque creo yo que sí es un don que se necesita. Y sobre todo comentarte, que, por ejemplo, que se dice de Rodolfo Poponemer que él no estudió ventriloquía, él ya venía con ese don, por eso Carmina lo menciona como un don de familia, y el don que heredó su papá, el Popito Nemer. Entonces fue algo que ya venía inherente, ¿no? Per se en la familia, ¿no? Entonces es algo que hasta ahorita, como dice Carmina, a lo mejor no las hijas, pero a lo mejor algún nieto que herede el don, pues, ¿no? Me llama mucho la atención un personaje de un chino en una época en la que estaba muy reciente lo que había pasado históricamente de la persecución china en Sonora, una de las historias más negras que tenemos en nuestro estado, pero representativo los personajes, o sea, uno que era muy, pues digamos, Sí, Johnny era el que contaba los chistes más tremendos. Era El chinito, no, el pícaro. chinito era más pícaro. Ajá, y el chinito era más tranquilo. Sí, era- más tierno. Ajá. Y peleaban mucho el Johnny y el chinito. Y la calaca, una calaca que sería interesante también ver dentro del desarrollo. Digo, a los mexicanos nos llama mucho la atención el hablarnos de tú por tú con la muerte, pero en esta parte del país no es tan común como verlo en el sur, ¿no? Entonces también el contexto histórico de estos personajes que manejaban tu abuelo y tu papá, pues también nos cuenta mucho de la historia, ¿no? Sí. Sí, y es bien diferente. Precisamente cuando empezamos el proyecto de investigación, nos dimos cuenta que nuestra tradición titiritera es muy diferente a la del centro del país, ¿no? Que todo se concentra allá. Entonces, hablábamos Aileen y yo que precisamente la tradición titiritera del norteño, del sonorense, pues se ha labrado sola.
se ha labrado buscando formas, averiguando, haciendo, porque estamos muy lejos del centro del país y nos cuesta, ¿no? Entonces, la historia que van a ver en esa exposición, van a notar que hay una gran diferencia entre el norte y el sur. Hay oportunidad de que se trasladen a algunas otras partes del estado. Digo, estamos hasta el 20, ¿no? Estamos, ya me incluí. No, claro, es muy la historia. Pero tienen programado visitar algunas otras partes. Hay este interés por la Universidad de Connecticut. Estuvimos hace unos meses allá exponiendo algunas de nuestras obras de la hormiga, ¿no? En una exposición colectiva llamada Somos Uno. Y a raíz de esto, y conocieron la historia y les comentamos sobre la exposición, están muy interesados, ¿no? Estamos en pláticas para poder llevar esta exposición a la Universidad de Connecticut próximamente. Y pues esperemos que alguno de estos museos, ¿no? También el de Cananea, a lo mejor, que podría estar interesado, ¿no? Pero siempre abiertas a que más museos quieran albergar esta historia, sobre todo porque es una historia que ya no solo nos pertenece a nosotras, sino que ya es un patrimonio de todas y todos los sonorenses. Y habrá libro. Claro que sí, por Tiene supuesto. que. Por supuesto, es un libro que se está escribiendo, las memorias, ya se está, pues ahí está, en el horno para el siguiente año. Eso es, ya viene el 2027 y esto es importante, lo vamos a tener mucho en cuenta. Ahí nos anda correteando ahí. Ya el libro. Qué nervios, sí. Sí, el libro, ahorita estamos pues en ese proceso, ¿no? Queríamos entregarle a la comunidad, a Sonora, precisamente esta exposición, ¿no? Con los objetos, ¿no? Como una primera parte, pero sí el libro va a concentrar, ahora sí que las imágenes de repositorio, los objetos fotografiados, memorias hemerográficas y todos los documentos y anécdotas que recopilamos en esta investigación, ¿no? Y cómo es que lo hicimos, ¿no? También la metodología, para dejar fe para la prosperidad de que hubo compañías titiriteras, que hubo unas trayectorias que son invaluables y sobre todo que algo que nos caracteriza mucho como sonorenses, que es la identidad, ¿no? Entonces, y como comentó Sarina, los titiriteros y las titiriteras sonorenses venimos de una identidad meramente propia, no tenemos una influencia, que eso es lo que nosotras llegamos a la conclusión después de 10 años de estar investigando el tema, que no hubo una influencia del sur del país, a diferencia de, no sé, obviamente pasaron por aquí los Rosete Aranda, ¿no? Las caravanas, porque estuvieron en todos lados, pero no hubo esa influencia fuera para que hubiera marionetistas, por ejemplo, ¿no? Desde 1900, ¿no? Antes, mucho antes, porque los Rosete Aranda son del siglo antepasado, ¿no? 1800, pero no aparecieron, ¿no? Entonces habla de una identidad propia sonorense en el arte de los títeres. Sí, bueno, y tomando también estos datos de ustedes, tu bisabuelo, Carmina, llegó de Siria, Sí. Pues algún gen había por ahí, o varios genes, ¿no? Sí, Supongo, sí. ajá, que se haya dado todo esto. Y hablando de genética, Jaime Florentino, dentro de la colaboración, la participación tuya dentro de esta importante exposición de la historia de los títeres en Sonora, tenemos la duda de si sigue dando conciertos el pianista que tú tienes. Sí, siempre lo llevo en el show de marionetas. Ahí anda el pianista. Tengo dos pianistas, uno chiquito y uno grandote. El papá y el hijo. Sí, y me gusta mucho al público porque se imaginan como que de verdad están tocando. Hay niños que dicen, de verdad toca el piano. Entonces la idea pues de que pues crea la gente, ¿no? Sienta que es realidad lo que el títere está haciendo. Y ese trabajo que has realizado tú también pre-hormiga, o sea, y también hiciste un trabajo hormiga desde un principio, porque antes de que existiera la hormiga títeres, la hormiga, no teníamos tampoco tanto contacto y sobre todo en un momento en que no había tanta difusión porque no estaban las redes así como están ahora, ¿no? Este trabajo que has hecho tú importante también. Platícanos un poquito de estos antecedentes tuyos. Sí, pues mire, yo me fui a un diplomado a Cuernavaca en 1998 y hasta el 2000. Y ahí pues me daban teatro, música, danza. Y había un módulo de 13 horas de títeres. Y fue suficiente para descubrirlos. Ana Polanco se llama la maestra que nos enseñó. Ahí fue el tallado de la espuma. Ahí me tocó tallar y había que doblarlo también. Entonces estuve viendo cómo el otro equipo doblaba el hula espuma y lo pegaba. Y después vine a hacerlo yo también.
Con esa técnica inicié, pues tuvimos, como dice Aileen, aquí no había referencias para que alguien nos diera un taller o ver obras que dijeras tú, mira, yo quiero hacerlo también. Hubo que emigrar al sur del país y aprender y luego venir hacia acá. Ya después, en el 2003, gané una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Me voy al sur de Francia, pues con un poco de francés y no había manera de estar traduciendo y demás. Con el teléfono me dijeron, o sea, vas a agarrar un tren, vas a viajar 13 horas, vas a llegar a Toulouse y de Toulouse vas a tomar otro tren que te va a llevar a Cupiac. Y así yo, entendería bien. Ahí te va a recibir Blaise Requand, de Les Trois Singes, de Los Tres Monos. Entonces yo decía, estar entendiendo en un mundo desconocido, ¿no? Y sí, pues supe comprender, llegué a Albi y luego a Cupiac, que fue un pueblito donde me dieron un taller de tallado en madera y títeres de sombra. Esos me sirvieron para hacer espectáculos luego acá. Entonces sí fue así como que picar piedra, no había efectivamente redes sociales en ese año. Y bueno, pues ya fue un detonante para seguir haciendo cosas aquí en nuestro estado. Fíjate, y también entendió que está de vuelta, ¿no? Si no, a lo mejor anduviera por allá. Perdido. Sí. Te toca parte de una evolución muy importante que se dio hacia finales de los 80s y 90 en todo el ambiente teatral, ¿no? Empezaban a compartirse las técnicas del clown, de la elaboración de máscaras. Creo más o menos que más o menos en esas, hacia finales de los 80s, principios de los 90s, se empieza a dar esta evolución y eres parte de esa evolución también. Sí, efectivamente, ya por ejemplo en el 2004 ya combiné máscaras, títeres de manipulación directa, sombras, y los dioses me lo contaron, de Patricia Vargas. Ahí fue donde mezclé ya técnicas. En el último trabajo ya mezclé títeres y danza. Entonces, de alguna manera, hay otras disciplinas que son aliadas del títere o el títere de otras disciplinas. El títere es teatro, es música, es danza, es ritmo, es movimiento, son muchas cosas, plástica, es arte visual. Los títeres son muchas cosas. Y bueno, como lo han demostrado, la hormiga no tienen un idioma en particular, es un idioma universal, ¿no? Que es lo más importante de todo esto. Pues muchas gracias, Jaime Florentino. Vamos a estar muy pendientes para ver esta influencia tuya dentro de esta historia. Gracias también a Carmina Nemer Navarro. Pues no va a haber popita, pero esperemos que haya otras generaciones. Ojalá que sí, muchas gracias también por el espacio. Y queremos agradecerte mucho también que estés compartiendo toda esta historia tan bella que podemos visualizar actualmente, ¿no? Muchas gracias. Un detallito, si me permites. Claro. Quiero destacar, ayer platicaba con Irene Nemer, hija de Popo Nemer. Él fue parte de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores. Sí. Está firmado y creo que está la credencial firmada por Jorge Negrete. Él se codeó con Capulina, con Pedro Vargas, con Irma Serrano. O sea, él fue muy grande. Muy entonces, importante. Una referencia muy importante, entonces, para destacar esa parte. Pues qué bueno, y agradecemos mucho que tenemos esta oportunidad. Y a ustedes, hormigas, muchas gracias, Alina Pedrosa. Recordamos nuevamente cuáles son el lugar, los horarios, todo lo que vamos a poder tener. La exposición está en el Museo de Arte de Sonora, en Musas, hasta el 20 de agosto. De lunes a sábados tiene un costo y los domingos es gratuito. Y con guía. Y con guía. Sí. Muchas gracias. Aline, ¿dónde podemos estar pendientes de la hormiga, de todo el desarrollo de esta exposición de la historia de los títeres en Sonora? Sí, invitarles a nuestras redes sociales como lormiga.títeres, LORMIGA, lormiga.títeres. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y sobre todo dejarles un mensaje final, que se sientan orgullosas y orgullosos de esta historia que ahora nos pertenece a todas y todos, que la abracen y la hagan suya, y sobre todo que es algo muy, muy identitario de los sonorenses ahora. Claro, y bueno, y nosotros y nosotras también nos sentimos orgullosas de ustedes y del trabajo que están realizando en conjunto. Muy amables, muchas gracias.
No, Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos a ver los títeres. Sí. Muchas gracias. Gracias, Rocío Morales, en Operación Técnica. Gracias. Gracias. Continuamos.